Bien, jóvenes, es un gusto en saludarlos como siempre. En esta oportunidad vamos a empezar nuestra clase viendo cómo se calcula el punto crítico de una función. Entonces, lo que hay que mencionar es que cuando nos piden calcular el punto crítico de una función, nos están pidiendo averiguar para qué valores de x la primer derivada se anula. Es decir, cuando calculamos un punto crítico, estamos calculando o averiguando qué valor haría que la derivada se haga cero cuando le demos un valor a la variable x. Entonces, para eso lo que se hace es lo siguiente. Para calcular, por ejemplo, el punto crítico de esta función que vemos acá, entonces sabemos de que y es igual a x al cuadrado menos 4x. ¿Qué hay que hacer para calcular el punto crítico de esta función? Tenemos que derivar la función, es decir, tenemos que encontrar la derivada de la función y respecto de x, y cuando nosotros encontremos esa derivada, el resultado lo igualamos a cero. Entonces, derivada de x al cuadrado, 2x, derivada de menos 4x, menos 4. Una vez que encontramos la derivada, ese resultado lo igualamos a cero, y entonces de aquí tenemos que despejar la variable x. Entonces este que está con menos pasa con más, y luego ese que está multiplicando pasa a dividir. Entonces acá tenemos ya encontrado el valor de x. Y el valor de x sería 2. Ahora, sabemos nosotros de que cuando nos referimos a un punto tiene un valor x y tiene un valor y. Entonces, para calcular el valor de x, derivamos la función, ese resultado lo igualamos a cero y despejamos la variable x. Eso sería el cálculo de valor de la variable x. Para calcular el valor de la variable y, cálculo del valor de la variable y, lo que nosotros tuviéramos que hacer es reemplazar el resultado que hemos obtenido en la función original. Entonces sabemos de que la función original es y igual a x al cuadrado menos 4x, y entonces averiguamos qué pasa con y cuando x toma el valor de 2. ¿Por qué el valor de 2? Porque x vale 2. Entonces ahora lo que vamos a hacer es reemplazar y encontrar ese resultado. Entonces, ¿qué me va a dar? En total, esto me daría 2 al cuadrado 4, 4 por 2, 8, 4 menos 8, menos 4. Por lo tanto, podemos decir que el punto crítico de esta función se encuentra en las coordenadas 2, menos 4. Entonces, ahí hemos encontrado el punto crítico para esta función. Ese es el procedimiento para calcular un punto crítico. ¿Qué es el punto crítico? Averiguar para qué valores de x la derivada de la función que te dieron se anula, se hace cero. Y eso tiene importancias muy relevantes en el ámbito económico. Vamos ahora a ver cómo podemos calcular el punto crítico para esta función. Entonces vamos a hacer el cálculo de la variable x. Para eso haremos el mismo procedimiento. Entonces sabemos de que esto significa de que y es igual a 2x al cubo menos 3x al cuadrado. Entonces, si yo derivo, voy a aprovechar de tomar acá, si yo derivo la función y respecto de x, entonces voy a encontrar esa derivada
y luego la voy a igualar a 0. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? La derivada de 2x al cubo sería 3 por 2, 6 x al cuadrado, ¿no es cierto? Aquí va a dar 6x al cuadrado. Y la derivada de 3x al cuadrado sería 6x. Ahí tengo la derivada de la función. Una vez que yo encuentro la derivada de la función, esa derivada la tengo que igualar a 0. Siempre. Para encontrar el valor de x en el punto crítico. Entonces acá tenemos que preocuparnos en despejar la variable x y encontrar una respuesta. Me doy cuenta que acá se repite el 6 y también se repite la variable x. Si yo saco el 6 y la variable x, el primer término solamente quedaría x. Y luego acá en el siguiente, si yo saco aquí 6x, en este caso, si factorizo 6x, ahí me quedaría 1 y entonces tenemos este resultado. 6x por x, 6x al cuadrado, 6x por 1, negativo, menos 6x. Entonces aquí vamos a encontrar dos respuestas para x. La primera respuesta para x va a ser de que x es igual a 0, de aquí. Este que está multiplicando pasa a dividir, entonces me queda que x es igual a 0 y encontramos otra respuesta. O sea, vamos a encontrar dos respuestas para x, lo que significa que no siempre vamos a encontrar un punto crítico, podemos encontrar dos puntos críticos o varios puntos críticos dependiendo de la pregunta que nos den. Y aquí voy a encontrar otro valor para x, que x es igual a 1. Entonces, con estos dos valores, esta derivada se hace 0, con el valor de 0 y con el valor de 1. Ahora voy a encontrar los valores de y. Y para encontrar los valores de y, tengo que reemplazar esto en la función original. Entonces vamos a reemplazar esto de acá en la función original. Por lo tanto, decimos el cálculo del valor de la variable y. Entonces sabemos de que y vale esto, 2x al cubo menos 3x al cuadrado. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasa con y cuando x vale 0? Cuando x vale 0, ¿qué pasa con la variable y? Entonces aquí, si nosotros reemplazamos el valor de 0, en esta parte, nos va a quedar de esta manera. 2 por 0 elevado al cubo, menos 3 por 0 elevado al cuadrado, e indudablemente todo eso es 0. Entonces, ya encontré un punto crítico. Un punto crítico es cuando x vale 0, y vale 0. Pero no es el único valor. Ahora voy a hacer lo mismo, pero preguntándome qué pasa con y cuando x vale 1. Entonces aquí venimos y decimos cuando x vale 1, que es el otro punto crítico, ¿qué pasa con la variable y? Entonces vamos a bajarlo acá y vamos a calcularlo en esta parte. Entonces reemplazamos la x por su correspondiente valor. Entonces aquí, cuando vale 1, ¿cuánto vale la variable y? Así que sacando las cuentas acá, llegaremos a la conclusión de que esto nos va a dar 1 al cubo, 1 por 2, 2, 1 al cuadrado, 1 por 3, 3. Así que 2 menos 3 me va a dar menos 1. Por lo tanto, hemos encontrado acá dos puntos críticos. Los puntos críticos para esta función serían, el primer punto crítico que hemos encontrado es el punto 0 para x, 0 para y. 0 para x, 0 para y. Y también hemos encontrado otro punto. 1 para x, menos 1 para y. 1 para x, menos 1 para y. Entonces, a diferencia del problema anterior, en este encontramos dos puntos críticos. En el primero encontramos un punto crítico, en este encontramos dos puntos críticos. Bien, veamos en los siguientes problemas que tenemos preparados cuáles serían los puntos críticos que vamos a encontrar.
Ahora nos pide calcular el punto crítico para la siguiente función, una función logaritmo natural. Entonces el procedimiento a seguir es el mismo. Sabemos de que esto de acá representa la variable y entonces vamos a hacer el cálculo de la variable x. Para hacer el cálculo de la variable x, el procedimiento a seguir siempre es el mismo. Derivamos la función, esa derivada la igualamos a 0 y encontramos el valor de x. Un punto crítico tiene un valor para x y tiene un valor para y, por eso es un punto. Y en ese punto, ¿no es cierto? En ese punto, nosotros tenemos que luego ver si eso es un máximo o un mínimo. Máximo significa que tendremos una máxima ganancia, mínimo significa que tendremos un mínimo costo. Pero, por en cuanto, nosotros nos interesa calcular el punto crítico. Luego después veremos la importancia del punto crítico en el ámbito empresarial. Entonces, repito, como estamos hablando de punto, necesito un valor para x y necesito un valor para y. ¿Cómo calculo el valor de x? Derivo la función y ese resultado lo igualo a 0 siempre y despejo la variable x. Así que para derivar un logaritmo natural, ya sabemos de que la derivada de un logaritmo natural es un cociente, donde en la parte de arriba derivamos el argumento, derivada de x al cuadrado, 2x, derivada de menos 2x, 2, sobre lo mismo. O sea, sobre el mismo argumento. Y de acá tenemos que todo eso, que es la derivada, igualarla a 0 y despejar la variable x. Bueno, en este caso nos queda fácil porque todo lo que está dividiendo pasa a multiplicar y entonces todo esto que divide, al ser multiplicado por 0, sigue siendo 0. Ahora despejo de ahí la variable x y al despejar la variable x obtendremos lo siguiente. S menos 2 pasa con 2. Ese 2 que está multiplicando pasa a dividir. Me quedaría 2 dividido entre 2. Y 2 dividido entre 2 es 1. Entonces ya tengo el valor de x. Ya encontré el valor de x. Ahora voy a encontrar el valor de y. Para encontrar el valor de y, simplemente debo preguntarme qué pasa con la función cuando en este caso x vale 1. Entonces vengo acá y digo, esta es la función y ahora voy a reemplazar en la función el valor de x. Entonces el valor de x, que es 1, si yo aquí coloco 1 y aquí yo coloco 1, vamos a darnos cuenta de algo interesante. Acá me va a quedar y igual al logaritmo natural de 1 menos 2. 1 al cuadrado 1, 2 por 1, 2. Pero ocurre de que 1 menos 2 es menos 1. Y ocurre de que el logaritmo natural de menos 1 no existe. O sea, no tenemos un valor para y. La variable y no está definida para el valor de x que hemos encontrado. ¿Eso qué significa entonces? Eso significa que no tenemos un punto crítico para esta función. Es decir, no está definido para esta función un punto crítico. Entonces, esto nos muestra de que el hecho de que me pidan calcular el punto crítico para una determinada función no significa que va a tener. Entonces, aquí, por ejemplo, nos pidieron calcular el punto crítico, pero este punto crítico es indefinido, o sea, no hay punto crítico. ¿Y cómo sabemos de que no hay punto crítico? Porque fuimos a calcular el valor de x, lo conseguimos, pero cuando con ese valor fuimos a calcular el valor de y, no está definido. No puedo encontrar el valor de y a este valor. Por lo tanto, el punto crítico de esta función es indefinido. ¿Qué enseñanza nos da eso? La enseñanza que nos da eso es que van a haber curvas que van a tener punto crítico, van a haber otras curvas que tendrán más de un punto crítico
Pero también van a haber curvas en las que no está definido el punto crítico. Y aquí, por ejemplo, me dieron un ejercicio donde no está definido el punto crítico. O sea, el hecho de que tú encuentres un valor para X no significa que eso garantice que vamos a tener un punto crítico. Eso es lo que nos está dando como mensaje hasta acá los ejercicios. Veamos entonces si podemos calcular un punto crítico para esta función. Entonces empiezo de manera mecánica, en primer lugar, calculando el valor de la variable X. Y para calcular el valor de la variable X, tengo que derivar la función. Entonces, prácticamente en todos los ejercicios, para calcular la coordenada de la variable X del punto crítico, lo que hemos hecho es derivar la función y ese resultado lo hemos igualado a 0. Entonces sabemos de que esto de acá representa la variable y. Sabemos de que esa expresión tiene que ser derivada. Sabemos de que la derivada de esta expresión luego vamos a tener que igualarla a 0, ¿no es cierto? Para llegar a calcular el valor de x. Entonces, ¿cuál es el valor de la derivada de esta expresión? Sabemos de que la derivada de esta expresión es un cociente donde en el numerador vamos a derivar el argumento, derivada de x al cuadrado, 2x, derivada de menos 8x menos 8, sobre 2, porque es una raíz cuadrada, por la misma función. Perfecto, ahí está. Ahí hemos encontrado la derivada. Pero ocurre de que esta derivada todavía yo la puedo simplificar, ¿no? Porque aquí yo puedo factorizar el 2 y me quedaría x menos 4. Si multiplico 2 por x me da 2x, si multiplico 2 por 4 me da 8. Sobre lo mismo. Entonces acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a eliminar el 2 y entonces voy a encontrar que la derivada de la función es x menos 4 sobre la raíz de x al cuadrado menos 8x. Esa derivada, ese resultado que obtenemos, lo igualamos a 0 y de acá sacamos la conclusión de que todo lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Fíjense ustedes de que ahí, ¿no es cierto? Lo que está pasando es lo siguiente. Esto de acá que está dividiendo, al pasarlo a multiplicar por 0, obviamente cualquier elemento multiplicado por 0 es 0. Y entonces me va a quedar acá lo siguiente, me va a quedar x menos 4 es igual a 0. De acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a despejar la variable x y entonces x es igual a 4. Ahí está, hemos encontrado el valor de x. Pero ya hemos visto, por experiencia del problema anterior, de que el hecho de que tengamos x no garantiza que tengamos un valor para y, o no garantiza que tengamos un punto crítico, ¿cierto? Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Una vez que nosotros encontramos el valor de x, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, ahora el valor de y, ¿no? Vamos a encontrar el valor de y. Bien, para encontrar el valor de y, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a preguntarnos qué pasa con la función cuando x vale 4. Entonces acá agarramos y decimos y es igual a la raíz de x al cuadrado menos 8x. Entonces reemplacemos el valor de 4. Aquí sería 4 elevado al cuadrado menos 8 por 4. Si sacamos cuenta acá, obtendremos el siguiente resultado. 4 al cuadrado 16, 8 por 4 32, 16 menos 32, todo esto me da menos 16, pero la raíz cuadrada de menos 16 no existe. Entonces, en 4
la función no está definida. Por lo tanto, nuevamente, no tenemos un punto crítico para esta función. Entonces venimos acá y decimos punto crítico indefinido. No se conoce. Hemos podido encontrar el valor de x, pero la función no está definida en ese valor. Por lo tanto, no podemos calcular un punto crítico. Y luego tenemos este problema de acá. Vamos a ver cómo podemos calcular el punto crítico de este ejercicio. Entonces, lo primero que debemos hacer para calcular el punto crítico de este ejercicio es agarrar, ¿no es cierto? Y encontrar el valor de la coordenada x. Y para eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sabemos de que esta es la función que vamos a analizar. Esto de acá representa la variable y. Sabemos de que tenemos que derivar esa función. Entonces, la derivada de la función y respecto de x va a ser igual a. Entonces, ¿cómo derivamos esta expresión? Esta expresión la derivamos con la fórmula u sobre b, ¿no es cierto? La fórmula de una función racional que dice que yo tengo que derivar el numerador, derivada del numerador, derivada de x al cuadrado, 2x, derivada de menos 1, 0, y eso tengo que multiplicarlo por el denominador, y aquí el denominador es x al cuadrado, menos el numerador, x al cuadrado menos 1, por la derivada del denominador, que es 2x, sobre el denominador elevado al cuadrado. X al cuadrado es x a la cuarta. Entonces ahora debo hacer operaciones acá para ver si tenemos un valor para x. Así que haciendo aquí operaciones, 2x multiplicado por x al cuadrado indudablemente va a ser 2x al cubo. Por este lado, 2x multiplicado por x al cuadrado también me va a dar 2x al cubo, pero aplicando ley de signos, más por menos, 2x por x cuadrado, 2x al cubo. Más por menos, más, 2x por 1, 2x. Y entonces acá, ¿no es cierto? Nos va a quedar el siguiente resultado. Si nosotros aquí reducimos términos semejantes, me va a quedar 2x sobre x a la cuarta. Entonces acá yo puedo simplificar la variable x y entonces tendremos lo siguiente. Se va esta x con una x de acá y me queda que la derivada de esta expresión es 2x al cubo, es decir, 2 dividido entre x al cubo. Si esta derivada yo la aparto y la igualo a 0, vamos a darnos cuenta de que lo que está dividiendo pasa a multiplicar, se va a quedar 2 igual a 0 multiplicado por x al cubo, y 0 multiplicado por x al cubo es 0. Entonces no vamos a obtener un valor para x, porque la x se está simplificando. La x se está simplificando y entonces no vamos a obtener un valor para x. ¿Eso qué significa? Que no está definida la función para un valor x en el caso de que queramos encontrar un valor para que la derivada sea 0. O sea, ¿qué quiere decir esto? De que indudablemente, no tenemos un valor que hace que la derivada de esta función sea 0. Por lo tanto, decimos de que la x no existe, no tenemos. Y como x no existe, podemos entonces afirmar
de que el punto crítico de esta función, es indefinido. Bien. Entonces, ahí está. Ahí nosotros tenemos o hemos calculado los puntos críticos para diferentes funciones. Ahora, ¿por qué es importante el tema de calcular un punto crítico para una función? Es importante calcular el punto crítico para una función, que vamos a ponerlo, punto crítico, porque con ese punto crítico nosotros podemos definir si esa función tiene un punto máximo o un punto mínimo. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a agarrar y vamos a decir máximos y mínimos. Para el tema de los máximos y mínimos, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Nosotros vamos a decir que la función tiene un punto máximo x, y cuando el comportamiento de la derivada es de más a menos. Y vamos a decir que hay un punto mínimo cuando el comportamiento de la derivada es de menos a más. Entonces, ¿cómo es eso? Bien, en primera instancia, ¿qué vamos a hacer con esta situación? Ocurre de que acá vamos a poner un ejercicio y vamos a decir determinar el punto máximo o mínimo para la siguiente función. Bien, perfecto. Vamos a elegir acá una función cualquiera. Por decirles, f de x es igual a x al cuadrado menos 6x más 7. Entonces, ¿cuáles serían los pasos para que yo pueda determinar si esta función tiene un máximo o tiene un mínimo? ¿No? Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar y vamos a hacer el siguiente procedimiento. Para saber si esta función tiene un máximo o un mínimo, lo primero que nosotros debemos hacer es el cálculo del punto crítico de la función. O sea, lo que aprendimos al comienzo de la clase. Y para hacer el cálculo del punto crítico de la función, sabemos de que un punto crítico, ¿no es cierto?, tiene un valor de coordenada para la variable x y tiene un valor de coordenada para la variable y. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos el cálculo de ese punto crítico? Cálculo de la variable x. O podemos poner cálculo del valor de la variable x. Bien, entonces venimos acá y hacemos lo siguiente. Agarramos la función, ¿no es cierto? Y decimos y es igual a x al cuadrado menos 6x más 7. Entonces encontramos la derivada de la variable y
respecto de X. Derivada de Y respecto de X. Igual. Entonces, esa derivada sería la siguiente. Derivada de X al cuadrado, 2X. Derivada de menos 6X, menos 6. Derivada de 7, 0. Cuando yo tenga la derivada, el siguiente paso es igualar esa derivada a 0 siempre. Y de ahí ver si es posible calcular el valor de X. Así que ese que está con menos pasa con más. Y ese que está multiplicando, nos referimos al 2, pasa a dividir. Aquí va a quedar 6 dividido entre 2. Y 6 dividido entre 2, sabemos de que es 3. Ahí. Entonces, X es igual a 3. Si X es igual a 3, ¿cómo hacemos el cálculo del valor de la variable Y? Para hacer el cálculo del valor de la variable Y, pues evaluamos la función en el valor que hemos encontrado. La pregunta es, ¿cuánto vale Y cuando X vale 3? Entonces aquí procedemos a calcular esa cuenta. Y esa cuenta daría lo siguiente. A ver, veamos. 3 al cuadrado, 9. 9 más 7, 16 por el lado positivo. 6 por 3, 18 por el lado negativo. 16 menos 18, menos 2. Entonces, hemos encontrado las coordenadas del punto crítico. El punto crítico de esta función tiene las coordenadas 3 para X y menos 2 para Y. Ahora, sabiendo cuánto vale el punto crítico, el siguiente paso es el cálculo del punto máximo o punto mínimo. Y para ello, lo que se hace es lo siguiente. Vamos a utilizar el criterio de la primera derivada. Hay varios criterios para averiguar si este punto que hemos encontrado es un máximo o un mínimo. Nosotros aquí vamos a ocupar el criterio de la primera derivada. Y el criterio de la primera derivada es el siguiente. Traemos acá la derivada de la función. Esta es la derivada de la función. Y hacemos un estudio de esa derivada, un valor antes de X y un valor después de X, para ver el comportamiento de la derivada respecto a los signos. Entonces, si yo hago un análisis de la derivada de esta función antes del 3, tuviera que agarrar y decir, voy a analizar la derivada de la función con un valor antes del 3. O sea, por ejemplo, con un valor 2. Y me pregunto, ¿qué pasaría con la derivada si yo reemplazo X por 2? Entonces aquí lo que nos interesa es el resultado del signo. Entonces aquí vamos a decir que nos va a dar 2 por 2, 4. 4 menos 6 menos 2. Me está saliendo negativo. Ahora me pregunto, voy a hacer el mismo estudio en la derivada de la función, pero con un valor después. Primero hice con un valor antes. Antes de 3, 2. Ahora con un valor después. Después de 3, 4. Entonces vamos a ver qué pasa cuando yo reemplazo la X de la derivada por 4. Entonces aquí me va a quedar sacando cuentas. 2 por 4, 8. Y 8 menos 6 es más 2. Ahora me está dando positivo. Estos resultados los estamos reemplazando en la derivada. Aquí. En esta derivada, antes del valor de X y en la misma derivada después del valor de X. ¿Para qué se hace este estudio? O sea, ¿para qué uno se pregunta qué pasa con la derivada
con valores antes de x y qué pasa con la derivada con valores después de x. Se hace eso para averiguar el comportamiento de los signos. Si el primero es negativo y el segundo es positivo, o sea, de menos a más, eso significa que si vamos de menos a más, estamos enfrente a un punto mínimo. Entonces, quiere decir que esta función tiene un punto mínimo. Un punto mínimo. Y ese punto mínimo tiene coordenadas 3, menos 2. O sea, es el mismo punto crítico, pero lo que estamos haciendo ahora es averiguando que en ese punto crítico existe un mínimo. En ese punto crítico existe un mínimo. Ahora, ¿qué pasaría, ¿no es cierto?, si nosotros tuviésemos que analizar otra función? Por ejemplo, analicemos esta función de acá. Por decirles, menos x al cuadrado más 12x más 10. Entonces acá vamos a ver, primero, si hay un punto crítico y segundo, si ese punto crítico es máximo o mínimo. Entonces para eso, lo primero que debemos calcular es el cálculo del punto crítico. Sabemos de que este punto crítico tiene coordenadas x, y entonces para calcular la coordenada x tenemos que derivar la función y ese resultado tenemos que igualarlo a 0. Entonces sabemos de que esto es y agarramos acá y hacemos lo siguiente. Necesito encontrar la derivada de esta función respecto de x. Entonces aplicamos las fórmulas que con ustedes hemos estado aprendiendo. Entonces, la derivada de menos x al cuadrado es menos 2x. La derivada de 12x es 12. La derivada de 10 es 0. Ahí encontré la derivada de la función que me di. La derivada la tomo y la igualo a 0. Siempre hay que igualarla a 0 para encontrar el punto crítico. Entonces acá despejamos la variable x y llegamos a la conclusión de que este que está con más pasa con menos, me va a quedar menos 12x igual a menos 12. Los signos menos se van a simplificar, ya sea multiplicando por menos 1 o por ley de signos, y entonces llegamos a la conclusión de que x es igual a 12 dividido entre 2, y entonces llegamos a la conclusión, a su vez, de que x vale 6. Entonces ya tengo calculado el valor de la variable x, ahora voy a hacer el cálculo del valor de la variable y. Entonces para eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a evaluar la función en ese valor que he encontrado. O sea, la pregunta es, ¿cuánto vale y cuando x vale 6? Entonces, reemplacemos. Aquí pongo el valor de 6. Aquí pongo el valor de 6 y sacamos esa cuenta. Si sacamos esta cuenta, aquí, por ejemplo, me va a dar menos 36. ¿Sí? 6 al cuadrado, 36, menos 36. 12 por 6 me va a dar 72 y ese 10. Entonces, si a 72 le quito 36, me va a quedar 36. Y 36 más 10 me va a dar 46. Entonces, y es igual a 46. Eso significa entonces que hemos encontrado el punto crítico. Hemos encontrado el punto crítico.
sabemos que se encuentra en 6 y en 46. Ahora, ahí, en ese punto crítico, o sea, en este punto, puede existir un máximo o un mínimo. Para eso, ¿qué hacemos? Cálculo del punto máximo o punto mínimo. Entonces, para ello, vamos a ver el comportamiento de la derivada con un estudio antes de x y después de x. Entonces yo digo, esto me dio la derivada. Voy a analizar el comportamiento de la derivada con un valor antes, cualquier valor antes del 6. Un valor antes del 6, el 5. Entonces vamos a ver qué pasa con la derivada cuando yo le pongo 5. Aquí me va a quedar menos 2 multiplicado por 5 más 12. Y aquí no nos interesa tanto el resultado, nos interesa el signo. Entonces, sacando cuentas acá, me va a dar menos 2 por 5, menos 10, más 12, más 2. O sea, me interesa que me dio más. Ahora, voy a estudiar qué pasa con la derivada cuando yo le doy un valor después de 6. Después de 6 puede ser 7. Entonces, vamos a ver qué pasa con el 7. Entonces, vengo aquí y digo, vamos a evaluar la derivada en 7. Entonces aquí vamos a decir x vale 7, x vale 7, y acá nos quedaría menos 2 por 7, menos 14, menos 14, más 12, menos 2. Y lo que nos interesa a nosotros es el signo. Entonces nos ha dado primero positivo y después negativo. Si nos da primero positivo y después negativo, y revisamos la teoría, si primero da positivo y después da negativo, estamos enfrente a un punto máximo. Entonces aquí nosotros lo que hemos hecho es descubrir que esta parábola, esta función, tiene un punto máximo que está ubicado ahí. Entonces, este cálculo que hemos hecho es simplemente para averiguar qué hay en ese punto crítico. Y en ese punto crítico puede haber dos cosas. Puede haber un máximo o puede haber un mínimo. O por último, no puede haber nada si el punto crítico no fuese definido. O el punto crítico puede estar definido y simplemente ser un punto crítico. Por ejemplo, si yo hago un estudio antes y un estudio después y los signos son iguales, más, menos, eso significa que simplemente tenemos un punto crítico. No es ni máximo, ni tampoco es mínimo. Para que sea máximo, primero debe ser más, después debe ser menos. Y para que sea mínimo, primero debe ser menos y después debe ser más. ¿Qué pasa si los signos son iguales? No hay ni máximo ni mínimo. Más, menos. La teoría dice de que el comportamiento de la derivada tiene que modificar de signo, ya sea de más a menos o de menos a más. Y entonces, ahora, para dar un preámbulo a lo que veremos en la siguiente clase, ¿para qué es importante calcular un punto máximo o un punto mínimo? Porque con el punto máximo yo puedo determinar la máxima ganancia, la máxima producción, ¿no es cierto?, etcétera. Y con el punto mínimo yo puedo determinar una minimización de costos, por ejemplo, reducir los costos de la empresa, de acuerdo al problema que nos den. Entonces, aquí simplemente hemos visto cómo calcular el punto crítico, el punto máximo y el punto mínimo. Luego, a estos valores, a estos números, le vamos a dar un significado económico, ¿no? Le vamos a dar un sentido económico. Vamos a hacer problemas de aplicación en donde vamos a ver que ya este procedimiento no solamente será importante, sino que le daremos un significado de qué significa esto desde el punto de vista económico y por qué es importante saberlo, por qué es importante determinar. Bien, damas y caballeros, perfecto.
Espero de que esto se haya entendido, que esto haya quedado claro para, obviamente, aportarle a sus conocimientos de ustedes. Sin más que decirles, me despido de ustedes muy atentamente.